¿Estaba loco Jesús cuando dijo ser el Hijo de Dios? No. Las biografías de Jesús nos muestran que es mentalmente más saludable que cualquier persona que conozcas. Ser inusual no constituye una enfermedad mental. Jesús no solo filosofaba y decía cosas bonitas o inteligentes, sino que él alegaba ser Dios hecho carne y lo respaldaba con obras milagrosas de compasión. Jesús solo nos deja con la opción de escoger entre que es un engañador, un loco o que realmente dijo la verdad. No es posible sanar leprosos, ciegos de nacimiento o resucitar muertos por sanidades psicosomáticas, y además es prácticamente imposible hipnotizar a miles de personas, entre las que puede haber escépticos, enemigos y personas que dudan. Decir que Jesús estaba loco es una forma barata de no querer examinar con cuidado las evidencias. Es absurdo que al estudiar los evangelios con cuidado y conocer la naturaleza humana, en verdad se crea que Jesús era un lunático. Es más cómodo decir que Jesús estaba loco que asumir que sus palabras son verdaderas. La vida de Jesús estaba constantemente llena de señales milagrosas desde su nacimiento. Jesús además llevaba una vida social saludable, demostraba emociones apropiadas, gozaba de una excelente condición física y de buena alimentación, y mantenía humildad y sencillez a pesar de que lo seguían y lo adoraban multitudes. En muchas ocasiones, los líderes religiosos judíos demostraron sus intenciones de matar a Jesús. Los discursos de Jesús eran lógicos, claros, elocuentes, lúcidos, brillantes y además estaban llenos de compasión, y sus enseñanzas son sabias y tenían una profunda comprensión de la humanidad. Jesús sanaba de forma espontánea, demostraba poder sobre la naturaleza y dio enseñanzas trascendentes. El hecho de que Jesús se levantó de entre los muertos, lo cual nadie ha podido repetir, es la evidencia más contundente de que no es un loco. Si Jesús es Dios, entonces está diciendo la verdad y Él es todo lo que dijo que Él es. Más a detalle, ¿estaba loco Jesús cuando dijo ser el Hijo de Dios? No. Que Él sea inusual no significa que tenga una enfermedad mental. Lo que podemos estudiar de la vida de Jesús es que Él es más mentalmente estable que cualquier persona que conozcas. No hay ningún académico serio del siglo XXI que cuestione la sanidad mental del Jesús histórico. Y tenemos que los primeros materiales acerca de Jesús nos demuestran que Jesús alegaba ser Dios hecho carne. Pero para muchos es más cómodo decir que Él estaba loco que asumir que sus palabras son verdaderas. Cuando tú dices Jesús estaba loco, pues es una forma barata de no querer examinar con cuidado las evidencias. Luego tenemos este trilema que nos pone el escritor C.S. Lewis: o Jesús era un engañador, o Él estaba loco, o dijo la verdad. Pero nadie que haya leído los evangelios y que conozca bien a los seres humanos puede en verdad creerse que Jesús era un lunático o un mentiroso o una mala persona. A veces se pregunta a la gente, ¿Jesús entonces usaba hipnosis para sanar? Pero sabemos que la hipnosis no dura mucho tiempo. La hipnosis además generalmente no funciona con personas que dudan o que son escépticas. Cuando Jesús transformó el agua en vino, nunca se dirigió a los invitados de la boda ni al encargado del banquete. Aquí lo tenemos en Juan 2:7-9. Jesús le dijo a los sirvientes: llenen las tinajas con agua. Una vez que las tinajas estuvieron llenas, les dijo: ahora saquen un poco y llévenselo al maestro de ceremonias. Así que los sirvientes siguieron sus indicaciones. Cuando el maestro de ceremonias probó el agua, que ahora era vino, sin saber de dónde provenía, aunque por supuesto los sirvientes sí lo sabían, mandó a llamar al novio. No hubo oportunidad de que Jesús hablara con el maestro de ceremonias para convencerlo de que lo que estaba probando era vino. Luego tenemos el caso cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, donde había 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños como testigo. Pudieron haber sido alrededor de 20,000 personas. ¿Cómo pudo haber Jesús hipnotizado a 20,000 personas? Y aquí lo tenemos en Mateo 14:19-21. Luego le dijo a la gente que se sentara sobre la hierba. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Después partió los panes en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes lo distribuyeron entre la gente. Todos comieron cuanto quisieron y después los discípulos juntaron 12 canastas con lo que sobró. Aquel día unos 5,000 hombres se alimentaron, además de las mujeres y los niños. Además, ¿cómo pudo haber Jesús hipnotizado a los fariseos, a los saduceos y a las autoridades romanas si la tumba no estaba vacía? Mientras las mujeres estaban en camino, algunos de los guardias entraron en la ciudad y les contaron a los principales sacerdotes lo que había sucedido. Se convocó a una reunión con los ancianos y decidieron dar a los soldados un gran soborno. Les dijeron: ustedes deben decirlo, los discípulos de Jesús vinieron durante la noche mientras dormíamos y robaron el cuerpo. Si llega a oídos del gobernador, nosotros los respaldaremos, así no se meterán en problemas. Si Jesús era un hipnotista y las personas escépticas no caen en la hipnosis, ¿cómo pudo haberlos hipnotizado si ellos eran contrarios o enemigos o adversarios de Jesús? ¿Cómo pudo haber hipnotizado a Tomás si Tomás estaba totalmente escéptico? Entonces le dijo a Tomás: pon tu dedo aquí y mira mis manos, mete tus manos en la herida de mi costado y ya no seas incrédulo, cree. Mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo: tú crees porque me has visto, benditos son los que creen sin verme. Además, ¿cómo pudo haber hipnotizado a su hermano Santiago? Ni siquiera sus hermanos creían en él. Y aquí tenemos en 1 Corintios 15:7, luego lo vio Santiago y después lo vieron todos los apóstoles después de levantarse entre los muertos. ¿Cómo pudo haber hipnotizado a Pablo? Y aquí está en 1 Corintios 9:1. ¿Acaso no soy tan libre como cualquier otro? ¿No soy apóstol,
preguntaron, ¿no he visto a Jesús nuestro Señor con mis propios ojos? Si él era un enemigo de la iglesia que perseguía a las personas. Luego hay otros que se preguntan si las sanidades de Jesús fueron psicosomáticas, o sea que eran enfermedades mentales y que Jesús las curó por medio de el convencimiento mental. Pero la sanidad psicosomática lleva tiempo y las sanidades de Jesús eran espontáneas. Por ejemplo, aquí Jesús sana a un ciego de nacimiento. Desde el principio del mundo nadie ha podido abrir los ojos de un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no habría podido hacerlo. Y aquí tenemos otro ejemplo donde Jesús sanó instantáneamente a un leproso. De repente un hombre con lepra se le acercó y se arrodilló delante de él. Señor, dijo el hombre, si tú quieres puedes sanarme y dejarme limpio. Jesús extendió la mano y lo tocó. Sí quiero, dijo, queda sano. Al instante la lepra desapareció. Y aquí hay otro episodio donde Jesús sana instantáneamente a 10 leprosos. Un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba por Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron, Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos les dijo, vayan a presentarse a los sacerdotes. Resultó que mientras iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Entonces claramente esto no es una sanidad psicosomática porque ocurre la sanidad de lepra instantáneamente o de manera espontánea. Y luego aquí está donde Jesús resucita a la hija de Jairo. Entró y les dijo, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él, pero él los sacó a todos, tomó consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él y entró donde estaba la niña. La tomó de la mano y le dijo, Talita cum, que significa niña, a ti te digo, levántate. La niña que tenía 12 años se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho todos se llenaron de asombro. Y aquí otro episodio donde Jesús resucita al hijo de una viuda. Cuando el Señor le vio, su corazón rebosó de compasión. No llores, le dijo. Luego se acercó al ataúd y lo tocó y los que cargaban el ataúd se detuvieron. Joven, dijo Jesús, te digo levántate. Entonces el joven muerto se incorporó y comenzó a hablar y Jesús lo regresó a su madre. Un gran temor se apoderó de la multitud y alababan a Dios diciendo, un profeta poderoso se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado hoy a su pueblo. Y las noticias acerca de Jesús corrieron por toda Judea y sus alrededores. Y aquí está donde Jesús sana a un hombre de una mano paralizado. Otra vez entró Jesús en la sinagoga y había ahí un hombre que tenía seca una mano y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría a fin de poder acusarlo. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer el mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió y la mano le fue restaurada sana. Además, Jesús hacía declaraciones de que hablaba de parte de Dios. Jesús no solo decía cosas bonitas ni inteligentes, ni tampoco nada más hacía filosofía. Aquí está donde Jesús anuncia que se ha acercado el reino de Dios. A partir de entonces, Jesús comenzó a predicar, arrepiéntanse de su maldad y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. Y aquí hay otra declaración de Jesús donde dice que Él es la resurrección y la vida. Es cierto, respondió Marta, resucitará cuando resuciten todos en el día final. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aún después de haber muerto. Y aquí es donde Jesús declara que Él es Dios. Jesús le gritó a la multitud, si confían en mí, no confían solo en mí, sino también en Dios quien me envió. Pues cuando me ven a mí, están viendo al que me envió. Yo he venido como una luz para brillar en este mundo de oscuridad, a fin de que todos los que pongan su confianza en mí no queden más en la oscuridad. Y aquí otro episodio en Juan 12, 49, 50. Yo no hablo con autoridad propia. El Padre quien me envió me ha ordenado qué decir y cómo decirlo. Y sé que sus mandatos llevan a la vida eterna. Por eso digo todo lo que el Padre me indica que diga. Luego otras personas se preguntan por qué algunos de sus contemporáneos decían que estaba endemoniado o loco de remate. Por ejemplo, Marcos 3, 20 al 35. Cierta vez Jesús entró en una casa y las multitudes empezaron a juntarse nuevamente. Pronto ni él ni sus discípulos encontraron un momento para comer. Cuando sus familiares oyeron lo que sucedía, intentaron llevárselo. Está fuera de sí, decían. Pero los maestros de la ley religiosa que habían llegado de Jerusalén decían, está poseído por Satanás, el príncipe de los demonios. De él recibe el poder para expulsar los demonios. Entonces Jesús los llamó para que se acercaran y respondió con una ilustración. ¿Cómo puede Satanás expulsar a Satanás?, preguntó. Un reino dividido por una guerra civil acabará destruido. De la misma manera, una familia dividida por peleas se desintegrará. Si Satanás está dividido y pelea contra sí mismo, ¿cómo podrá mantenerse en pie? Nunca sobreviviría. Permítanme darles otra ilustración. ¿Quién tiene suficiente poder para entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes? Solo alguien aún más fuerte, alguien que pudiera atarlo y después saquear su casa. Les digo la verdad, cualquier pecado y blasfemia pueden ser perdonados, pero todo el que
que blasfeme contra el Espíritu Santo jamás será perdonado. Este es un pecado que acarrea consecuencias eternas. Les dijo esto porque ellos decían: está poseído por un espíritu maligno. Hay gente que utiliza estas frases para decir que Jesús estaba en lo loco o que estaba endemoniado. Sin embargo, ni los familiares de Jesús ni los maestros de la ley religiosa eran profesionales de la salud mental. No estaban capacitados para dar un diagnóstico serio. Además, otro argumento es que Jesús contesta con la lógica y la razón utilizando muy buena teología que los hace quedarse callados porque no pueden rebatir esta enseñanza que realmente está utilizando las escrituras y la lógica. Otro ejemplo es cuando Jesús explica que él es el buen pastor anunciado en Miqueas, Isaías y Ezequiel. Yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre, así que sacrifico mi vida por las ovejas. Además, tengo otras ovejas que no están en este redil, también las debo traer. Ellas escucharán mi voz y habrá un solo rebaño con un solo pastor. El Padre me ama porque sacrifico mi vida para poder tomarla de nuevo. Nadie puede quitarme la vida sino que yo la entrego voluntariamente en sacrificio, pues tengo la autoridad para entregarla cuando quiera y también para volver a tomarla. Esto es lo que ordenó mi Padre. Al oírlo decir estas cosas, la gente volvió a dividirse en cuanto a su opinión sobre Jesús. Algunos decían: está loco y endemoniado, ¿para qué escuchar a un hombre así? Y otros decían: no suena como alguien poseído por un demonio. ¿Acaso un demonio puede abrir los ojos de los ciegos? Entonces esta reacción ambivalente nos dice que en realidad estaban opinando acerca de si lo que Jesús estaba diciendo era verdad o estaba loco, pero la razón por la que le decían que estaba loco es porque estas personas no comprendían lo que Jesús estaba diciendo. Pero además Jesús no solo hablaba bonito ni decía cosas audaces acerca de sí mismo, sino también las respaldaba con obras milagrosas de compasión. Esto quiere decir que Jesús no decía locuras, sino la verdad. Pero ¿puede un loco tener una vida social saludable? ¿Puede un loco relacionarse con varias personas de diferentes clases sociales y de diferentes esferas de la vida? Por ejemplo, era invitado a fiestas. Al día siguiente se celebró una boda en la aldea de Caná de Galilea. La madre de Jesús estaba presente y también fueron invitados a la fiesta Jesús y sus discípulos. Comía con malvados. Cuando los maestros de la ley religiosa, que eran fariseos, lo vieron comer con los cobradores de impuestos y los pecadores, preguntaron a los discípulos: ¿por qué come con semejante escoria? Cuando Jesús los oyó, les dijo: la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. No he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Y luego en Mateo 9:10, más tarde Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. ¿No será que decían que estaba loco porque Jesús no participaba de las convenciones sociales malvadas de las personas que realmente se sentían mejor que los demás por ser arrogantes? Pero además aquí está reunido con uno de los máximos líderes religiosos de ese tiempo. Había un hombre llamado Nicodemo, un líder religioso judío de los fariseos. Una noche fue a hablar con Jesús. Maestro, le dijo, todos sabemos que Dios te ha enviado para enseñarnos. Las señales milagrosas que haces son la prueba de que Dios está contigo. Además, Jesús enseñaba una actitud de servicio. Así que se levantó de la mesa, se quitó el manto, se ató una toalla a la cintura y echó agua en un recipiente. Luego comenzó a lavarles los pies a sus alumnos y a secárselos con la toalla que tenía en la cintura. Y además convivía cercanamente con los demás. El discípulo a quien Jesús amaba estaba sentado a la mesa a su lado. Y Jesús amaba a su familia. Estaban de pie junto a la cruz la madre de Jesús, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba, le dijo: apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo. Y al discípulo le dijo: ahí tienes a tu madre. Y a partir de entonces ese discípulo la llevó a vivir a su casa. Además, Jesús demostraba emociones apropiadas. Jesús lloró, por ejemplo, por la muerte de uno de sus grandes amigos, Lázaro. Cuando María llegó y vio a Jesús y cayó a sus pies y dijo: Señor, si tan solo hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Cuando Jesús la vio llorando y vio a la gente lamentándose con ella, se enojó y en su interior se conmovió profundamente. ¿Dónde lo pusieron?, le preguntó. Ellos le dijeron: Señor, ven a verlo. Entonces Jesús lloró. La gente que estaba cerca dijo: miren cuánto le amaba. Pero otros decían: este hombre sanó a un ciego, ¿acaso no podía impedir que Lázaro muriera? Jesús todavía estaba enojado cuando llegó a la tumba, una cueva con una piedra que tapaba la entrada. Esto quiere decir que Jesús sanamente estaba llorando por alguien a quien tenía en gran estima. Además, vemos cómo Jesús muestra enojo ante la injusticia generada por la cobardía, la codicia y la indiferencia. En Marcos 3:4-6, luego se dirigió a los acusadores y les preguntó: ¿permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso o es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla? Pero ellos no quisieron contestarle. Jesús miró con enojo a los que lo rodeaban, profundamente entristecido por la dureza de su corazón. Entonces le dijo al hombre: extiende la mano. Así que el hombre la extendió y la mano quedó restaurada. Los fariseos salieron enseguida y se reunieron con los partidarios de Herodes para tramar cómo matar a Jesús. Y aquí tenemos Juan 2:15-17. Jesús se hizo un látigo con unas cuerdas y expulsó a todos del templo. Echó las ovejas y el ganado. Arrojó por el suelo las monedas de los cambistas y les volteó las mesas. Luego se dirigió a los que vendían palomas y les dijo: saquen todas esas cosas de aquí. Dejen de convertir la casa de mi padre en un mercado. Entonces sus discípulos recordaron la profecía de las escrituras que dice: el celo
celo por la casa de Dios me consumirá. Y luego aquí tenemos Mateo 23, 53, 56. ¿No te das cuenta de que yo podría pedirle a mi Padre que enviara miles de ángeles para que nos protejan y Él los enviaría de inmediato? Pero si lo hiciera, ¿cómo se cumplirían las escrituras que describen lo que tiene que suceder ahora? Luego Jesús le dijo a la multitud: ¿acaso soy un peligroso revolucionario para que vengan con espadas y palos para arrestarme? ¿Por qué no me arrestaron en el templo? Estuve enseñando ahí todos los días. Pero todo esto sucede para que se cumplan las palabras de los profetas registradas en las escrituras. En ese momento todos los discípulos lo abandonaron y huyeron. Entonces vemos a Jesús con una gran estabilidad emocional, a pesar de que estaba pasando por un proceso muy injusto que era su arresto. Y luego tenemos Marcos 4, 37 y 38. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en la almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. No es que Jesús estuviera loco, sino que él sabía que tenía control sobre las fuerzas de la naturaleza. Además tenemos, por ejemplo, la oración en el Getsemaní. Él se adelantó un poco más y se inclinó rostro en tierra mientras oraba: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa de sufrimiento. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Luego volvió a los discípulos y los encontró dormidos. Le dijo a Pedro: ¿no pudieron velar conmigo ni siquiera una hora? Además, Jesús defendía claramente a los débiles, a los indefensos, y además mostraba mucha compasión muy apasionada. En sus enseñanzas muestra preocupación por los oprimidos y los débiles. Entonces esas personas justas responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y te dimos de beber, o te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad, o te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Además, daba la pauta en dónde debíamos entrar nuestra religiosidad. Por lo tanto, limpien el interior dando de sus bienes a los pobres y quedarán completamente limpios. Además, le pedía audacia a sus alumnos. Les digo que aunque no lo haga por amistad, si sigues tocando la puerta el tiempo suficiente, Él se levantará y te dará lo que necesitas debido a tu audaz insistencia. Así que les digo, sigan pidiendo y recibirán lo que piden. Sigan buscando y encontrarán. Sigan llamando y la puerta se les abrirá. Además, llamaba a perdonar a los malvados. Como ellos seguían exigiéndole una respuesta, él se incorporó nuevamente y les dijo: muy bien, pero el que nunca haya pecado, que tire la primera piedra. Luego volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el polvo. Al oír eso, los acusadores se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los de más edad, hasta que quedaron solo Jesús y la mujer en medio de la multitud, y mostraba una preocupación profunda por los niños. Cierto día, algunos padres llevaron a sus niños a Jesús para que los tocara y los bendijera, pero los discípulos regañaron a los padres por molestarlo. Cuando Jesús vio lo que sucedía, se enojó con sus discípulos y les dijo: dejen que los niños vengan a mí, no los detengan, pues el reino de Dios pertenece a los que son como estos niños. Les digo la verdad, el que no reciba el reino de Dios como un niño nunca entrará en él. Entonces tomó a los niños en sus brazos y después de poner sus manos sobre la cabeza de ellos, los bendijo. Además, no hay registros de epilepsia ni convulsiones en Jesús. Ahí el niño crecía sano y fuerte, estaba lleno de sabiduría y el favor de Dios estaba sobre él. Tampoco vemos a Jesús que se vuelva vanidoso porque tenía muchos seguidores o multitudes que lo adoraban. Entonces sus ojos se abrieron y pudieron ver. Jesús les advirtió severamente: no se lo cuenten a nadie, pero ellos en cambio salieron e hicieron correr su fama por toda la región. Aquel día unos 5,000 hombres se alimentaron, además de las mujeres y los niños. Inmediatamente después, Jesús insistió que los discípulos regresaron a la barca y cruzaran al otro lado del lago mientras él enviaba a la gente a su casa. Después de despedir a la gente, subió a las colinas para orar a solas. Mientras estaba ahí solo, cayó la noche. Ese día había unos 4,000 hombres en la multitud y Jesús los envió a sus casas luego de que comieron. Inmediatamente después subió a una barca con sus discípulos y cruzó a la región de Dalmanuta. Cuando los fariseos oyeron que Jesús había llegado, se acercaron y comenzaron a discutir con él. Para ponerlo a prueba, exigieron que les mostrara una señal milagrosa del cielo que demostrara su autoridad. Cuando Jesús oyó esto, suspiró profundamente en su espíritu y dijo: ¿por qué esta gente sigue exigiendo una señal milagrosa? Les digo la verdad, no daré ninguna señal a esta generación. Además, ante las declaraciones de los demás de que él era el Mesías. Cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron, algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Entonces les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy? Simón Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios viviente. Además, tenemos muchas evidencias de que Jesús usaba la lógica de manera muy brillante. Tenía discursos lógicos, elocuentes, lúcidos, con palabras bien escogidas y llenas de compasión y exhortación. Dos grandes ejemplos: el Padre Nuestro, que todos conocemos. Padre nuestro que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre. ¿Cómo puede venir de parte de un loco una oración de esta manera? O ¿qué tal el Sermón de la Montaña? Vean las bienaventuranzas
cosas. Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Dios bendice a los que son humildes, porque heredarán toda la tierra. Entonces, ¿cómo puede decirse que una persona así no está bien de sus cabales? Además, tenemos muchos ejemplos de las enseñanzas de Jesús que eran brillantes, sabias y que tienen una profunda comprensión de la naturaleza humana. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. Cuando los guardias del templo regresaron sin haber arrestado a Jesús, los principales sacerdotes y los fariseos les preguntaron: ¿por qué no lo trajeron? Jamás hemos oído a nadie hablar como él, contestaron los guardias. Nadie pudo responderle y a partir de entonces ninguno se atrevió a hacerle más preguntas. Además, él explicaba amar a los enemigos. A los que están dispuestos a escuchar les digo: amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, y luego dar a quien te pide. Dale a cualquiera que te pida, y cuando te quiten las cosas no trates de recuperarlas. Pero además, la vida de Jesús también estaba marcada desde su nacimiento por acontecimientos extraordinarios que le estaban ocurriendo. Cuando los ángeles regresaron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vayamos a Belén, veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos anunció. Fueron deprisa a la aldea y encontraron a María y a José, y allí estaba el niño acostado en el pesebre. Después de verlo, los pastores contaron a todos los que había sucedido y lo que el ángel les había dicho acerca del niño. Todos los que escucharon el relato de los pastores quedaron asombrados, pero María guardaba todas estas cosas en el corazón y pensaba en ellas con frecuencia. Luego tenemos Lucas 2:25-33. En ese tiempo había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, era justo y devoto y esperaba con anhelo que llegara el Mesías y rescatara a Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él y le había revelado que no moriría sin antes ver al Mesías. Ese día el Espíritu lo guió al templo, de manera que cuando María y José llegaron para presentar al bebé Jesús ante el Señor, como exigía la ley, Simeón estaba ahí. Tomó al niño en sus brazos y alabó a Dios diciendo: Señor soberano, permite ahora que tu siervo muera en paz como prometiste. He visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios las naciones y es la gloria de tu pueblo Israel. Los padres de Jesús estaban asombrados de lo que se decía de él. Y luego aquí tenemos Mateo 2:2. ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Vimos su estrella mientras salía y hemos venido a adorarlo. Esto quiere decir que su nacimiento estaba marcado por acontecimientos extraordinarios. Además, Jesús mostraba habilidad para sorprender, para ser impredecible y creativo. Sanaba asombrosamente, demostraba poder sobre la naturaleza, dio enseñanzas trascendentes y se levantó de entre los muertos, lo cual nadie ha podido repetir. Por ejemplo, aquí tenemos la respuesta a Juan, que indicaba que él es el Mesías con las acciones de sanidad. Luego le dijo a los discípulos de Juan: regresen a Juan y cuéntenle lo que han visto y oído. Los ciegos ven, los cojos caminan bien, los que tienen lepra son curados, los sordos oyen, los muertos resucitan y a los pobres se les predica la buena noticia. Y tenemos varios ejemplos del señorío de Jesús sobre la naturaleza. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos despertaron: Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. Cuando los discípulos lo vieron caminar sobre el agua, quedaron aterrados. Llenos de miedo, clamaron: es un fantasma. Pero Jesús les habló de inmediato: no tengan miedo, dijo, tengan ánimo, yo soy. Entonces Pedro lo llamó: Señor, si realmente eres tú, ordéname que vaya hacia ti caminando sobre el agua. Sí, ven, dijo Jesús. Entonces Pedro se bajó por el costado de la barca y caminó sobre el agua hacia Jesús. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. De inmediato Jesús extendió la mano y lo agarró. ¿Tienes tan poca fe?, le dijo Jesús. ¿Por qué dudaste de mí? Cuando subieron de nuevo a la barca, el viento se detuvo. Entonces los discípulos lo adoraron. De verdad eres el Hijo de Dios, exclamaron. Y aquí tenemos un ejemplo donde Jesús se enfrenta a endemoniados. Comenzaron a gritarle: ¿por qué te entrometes con nosotros, Hijo de Dios? ¿Has venido aquí para torturarnos antes del tiempo establecido por Dios? No eran solo cosas que Jesús viera. Aquí tenemos, por ejemplo, a Juan Bautista dando testimonio de cuando el Espíritu Santo llegó en Jesús en el momento de su bautismo. Yo no sabía que era el Mesías, pero cuando Dios me envió a bautizar con agua, me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y reposa es el que bautizará en el Espíritu Santo. Vi que eso sucedió con Jesús, por eso doy testimonio de que Él es el elegido de Dios. Y aquí está la transfiguración de Jesús. 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a los 2 hermanos, Santiago y Juan, y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó a tal punto que la cara le brillaba como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. Aquí tenemos el testimonio de otras personas que vieron cosas maravillosas dentro de la vida de Jesús. Y aquí hay varios episodios donde hay personas que querían matar a Jesús. Les digo la verdad, ningún profeta es aceptado en su propio pueblo. Sin duda, había muchas viudas necesitadas en Israel en el tiempo de Elías, cuando los cielos se cerraron por 3 años y medio y un hambre terrible devastó la tierra. Sin embargo, Elías no
fue enviado a ninguna de ellas. En cambio, lo enviaron a una extranjera, a una viuda de Sarepta en la tierra de Sidón. También muchas personas en Israel tenían lepra en el tiempo del profeta Eliseo, pero el único sanado fue Naamán, un sirio. Al oír eso, la gente de la sinagoga se puso furiosa. Se levantaron de un salto, lo atacaron y lo llevaron a la fuerza hasta el borde del cerro sobre el cual estaba construida la ciudad. Querían arrojarlo por el precipicio, pero él pasó por en medio de la multitud y siguió su camino. Lo tenemos cuando lo rechazan en Nazaret, lo tenemos tras sanar en un día de descanso como ya lo vimos, y tras sanar a un cojo en un día de descanso. Entonces el hombre fue a ver a los líderes judíos y les dijo que era Jesús quien lo había sanado. Entonces los líderes judíos comenzaron a acosar a Jesús por haber violado las reglas del día de descanso. Pero Jesús respondió: mi padre siempre trabaja y yo también. Entonces los líderes judíos se esforzaron aún más por encontrar una forma de matarlo, pues no solo violaba el día de descanso, sino que además decía que Dios era su padre, por lo cual se hacía igual a Dios. Aquí hay uno durante la fiesta de las enramadas. Después Jesús recorrió la región de Galilea, quería alejarse de Judea, donde los líderes judíos estaban tramando su muerte. Los líderes judíos lo buscaron durante todo el festival y no dejaron de preguntar a la gente si alguien lo había visto. Algunos de los que vivían en Jerusalén comenzaron a preguntarse unos a otros: ¿no es ese el hombre a quien procuran matar? Sin embargo, está aquí hablando en público y nadie le dice nada. ¿Será que nuestros líderes ahora creen que es el Mesías? Este es otro episodio cuando declaró que es antes que Abraham. Ni siquiera tiene 50 años. ¿Cómo puedes decir que has visto a Abraham? Jesús contestó: les digo la verdad, aún antes de que Abraham naciera, yo soy. En ese momento tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús desapareció de la vista de ellos y salió del templo. Al declarar que Jesús es uno con el Padre, el Padre y yo somos uno, una vez más la gente tomó piedras para matarlo. Jesús dijo: bajo la dirección de mi Padre he realizado muchas buenas acciones. ¿Por cuál de ellas me van a apedrear? No te apedreamos por ninguna buena acción, sino por blasfemia, contestaron. Tú, un hombre común y corriente, afirmas ser Dios. Después de la resurrección de Lázaro. Así que a partir de ese momento los líderes judíos comenzaron a conspirar para matar a Jesús, después de limpiar el templo de corrupción. Después de eso enseñó todos los días en el templo, pero los principales sacerdotes y los maestros de la ley religiosa, junto con los otros líderes del pueblo, comenzaron a planificar cómo matarlo. Después de contar la parábola de los agricultores malvados. Aquí es Marcos 12:12. Los líderes religiosos querían arrestar a Jesús porque se dieron cuenta de que contaba esa historia en contra de ellos, pues ellos eran los agricultores malvados, pero tenían miedo de la multitud, así que lo dejaron y se marcharon. Pero el punto clave aquí es que si Jesús resucitó de entre los muertos, entonces Él es quien dice ser. Si Jesús se levantó de entre los muertos, entonces esa es la evidencia más contundente de que no es un loco. Pero si Jesús no era el Mesías, entonces sí estaba loco, y en varias ocasiones predijo su muerte. Por ejemplo, Lucas 18:31-33. Jesús llevó a los 12 discípulos aparte y dijo: escuchen, subimos a Jerusalén, donde todas las predicciones de los profetas acerca del Hijo del Hombre se harán realidad. Será entregado a los romanos y se burlarán de él, lo tratarán de manera vergonzosa y lo escupirán, lo azotarán con un látigo y lo matarán, pero al tercer día resucitará. Entonces, si Jesús es Dios, está diciendo la verdad y es todo lo que dijo que es. Yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca volverá a tener hambre, el que cree en mí no tendrá sed jamás. Les digo la verdad, aún antes de que Abraham naciera, yo soy. Jesús habló una vez más al pueblo y dijo: yo soy la luz del mundo. Si ustedes me siguen, no tendrán que andar en la oscuridad porque tendrán la luz que lleva a la vida. Les digo la verdad, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes que yo eran ladrones y bandidos, pero las verdaderas ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta. Los que entran a través de mí serán salvos. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá, y aún después de haber muerto, todo el que vive en mí y cree en mí jamás morirá. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Entonces aquí tenemos el trilema de C.S. Lewis. Por lo que hemos estudiado, Jesús no podía ser un engañador, ni tampoco estaba loco. Y obviamente en la descripción del video dejo varios recursos para poder consultar de diferentes libros que hablan acerca de la sanidad mental de Jesús. Muchas gracias y espero que les haya servido este video.